el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido ese pasaje de la Escritura que acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios y se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús les dijo: seguramente me dirán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo, y es aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta un precipicio de la montaña sobre lo que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por el medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. El Evangelio que hemos escuchado del Señor es muy claro. El escrito o el volumen del profeta Isaías que se leyó en ese momento: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Al escuchar esto, el Señor aclara realmente, en principio, hacia quién va dirigido el reino de los cielos, o hacia quién va dirigido las primicias de la evangelización de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, al decir nadie es profeta en su tierra, nos invita a poner de manifiesto la fe. Solamente a través de la fe podemos reconocer la acción de Dios. Los oprimidos, los cautivos, los enfermos, aquellos que tenían un deseo de llevar un estilo de vida diferente, son los que ponen la fe y reconocen en Jesús la salvación. Aquellos que llevan una vida ordinaria, placentera, confiados en su sustento diario, en su economía, aquellos que están confiados en su salud, aquellos que no les hace falta nada, no reconocen a aquel que puede proveer eso y mucho más. Por eso dice el Señor: nadie es profeta en su tierra, porque aquellos que le conocen lo van a juzgar, lo van a condenar, le van a decir ese refrán: médico, cúrate a ti mismo. Van a
ver en Jesús solamente al hombre y no a Dios, no su providencia, no su amor, no su misericordia. El Señor es claro con nosotros. Si nosotros no tenemos la fe en Él, si nosotros no creemos que Él puede seguir obrando en nosotros y mucho mejor, nos vamos a quedar como esos hombres, sin recibir la gracia de Dios, sin recibir su amor, sin recibir su misericordia y sobre todo, sin recibir sus milagros. El Señor no nos quiere hacer juicios, sino quiere que nosotros comprendamos, y lo vuelve a repetir. Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra, y había ciertamente en Israel muchas viudas. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Y lo vuelve a marcar. Había muchos leprosos en Israel. Sin embargo, el que fue curado fue Naamán, que era de Siria. Y aquí vuelve a encajar ese texto del Evangelio que nos habla de la mujer sirofenicia, aquella que le pide al Señor su atención y que el Señor le dice: es que no puedo quitarle la comida a los hijos para dársela a los perritos. Y ella reconoce: también los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Es decir, tal vez los que están cerca de ti no te van a reconocer. Tal vez los que están cerca de ti no van a creer lo que Dios ha hecho en tu vida. Tal vez los que están cerca de ti, lo que están acostumbrados a verte en lo ordinario, a ver tu forma de ser, tu forma de actuar, tu forma de comportarte, los que están acostumbrados a verte, pues te van a juzgar y no van a creer que Dios haya hecho grandes cosas en ti. Pero aquellos a los que te acerques hablándoles de Dios, aquellos a los que a través de ti encuentren el camino que los lleva a la salvación, que es Cristo nuestro Señor, que nos lleva a la casa del Padre, aquellos que escuchen de ti tu predicación, aquellos que escuchen de ti tu experiencia de conversión, serán los que están necesitados. Aquel que no lo necesite, pues te va a rechazar, te va a juzgar, te va a condenar. Son aquellos que te dicen en lo ordinario: ¿de qué te sirve andar tanto tiempo en la iglesia si no cambias? ¿De qué te sirven los retiros si sigues siendo el mismo? ¿Eres candil de la calle y oscuridad de tu casa? Sí, pero por esas actitudes, por esas acciones, tú no debes de limitarte. Al contrario, debes de agarrar más fuerza para seguir alabando y glorificando a Dios y dar testimonio de ese amor que hay en ti. Pidamos a Dios, pues, que realmente escuchemos su palabra y la pongamos en práctica. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre.